Muy buenos días a todos los que ya están conectados a nuestra cápsula educativa de contingencia respiratoria. Como ya ustedes deben saber, el tema del día de hoy es la actualización en toma de muestra y análisis de laboratorio para virus respiratorio. Y para eso hemos invitado a exponernos sobre este tema a don Rodrigo Fachi Pineda, jefe del Subdepartamento de Enfermedades Virales del Departamento de Laboratorio Biomédico del Instituto de Salud Pública. Dejo con usted a nuestro expositor, el señor Rodrigo Fachi. Buenos días, entonces vamos a iniciar entonces la presentación. Nos vamos a referir un poco al tipo de muestras que hay que tomar para el análisis de los distintos virus respiratorios, las condiciones de conservación y transporte de la misma y finalmente al diagnóstico de laboratorio propiamente tal. Hay unos requisitos fundamentales para la toma de muestras respiratorias, ¿ya? Dependiendo del virus que estemos buscando, es importante tener claro los días de evolución desde el inicio de los síntomas del paciente. Y también cumplir con condiciones como el envío inmediato de la muestra al laboratorio, lo más pronto posible, y la mantención permanentemente en frío de ella. De preferencia para el análisis de virus respiratorios, las muestras a tomar son un hisopado nasofaringio combinado con un orofaringio, si está la posibilidad de tomar ambas al mismo tiempo en el paciente, ¿ya? Otro tipo de muestra puede ser el aspirado nasofaringio, el lavado bronquialveolar o el aspirado traqueal, si tenemos un paciente hospitalizado, o también la posibilidad de tomar muestra de esputo. Y también está la posibilidad de tomar muestras respiratorias como sangre en fase aguda y convaleciente del paciente para el diagnóstico de alguno de estos virus. En el caso de la toma de muestra a través de tórula nasofaringea, es importante usar el equipo de protección personal adecuado para este tipo de muestra, ¿ya? Eso implica el uso de guantes, mascarilla quirúrgica, protector facial y delantal, al menos, ¿ya? Obviamente hay que tratar de colocar al paciente de manera inclinada, con la cabeza hacia atrás e inmovilizar, ¿ya? Se introduce la tórula por la fosa nasal hasta tocar la parte posterior de la faringe, porque uno tiene que arrastrar las células de esa zona, ¿ya? Suavemente se rota la tórula hasta obtener la mayor cantidad de células posibles, y la tórula debe colocarse en un tubo que tenga ya sea algún medio estabilizador del virus como PBS o un medio de transporte viral. Para tomar la muestra orofaringea, la idea es tomar otra tórula, introducirla por la boca del paciente, evitando que toque la lengua y que llegue hasta la faringe posterior y también rotarla. Ambas tórulas se sumergen en el mismo tubo, ya sea con PBS o medio de transporte viral, y eliminar todo el material contaminado que se haya utilizado durante la toma de la muestra. Lo que se solicita es, obviamente, el uso de tórulas de fibra sintética y debe ser flexible para que pueda ingresar de manera fácil sin dañar al paciente hacia la parte posterior de la nasofaringe, ¿ya? Ejes de plástico, ya sea de dacrón, rayón o fibra de poliéster. Gran parte actualmente de las muestras se usan también para PCR, y en ese sentido el uso de tórulas de alginato o de algodón inhiben la PCR, y lo mismo el eje de madera que tenían tórulas anteriores. Entonces por eso es importante que se trabaje con este tipo de tórula. Ambos hisopos deben ser colocados inmediatamente en el tubo estéril, que como veíamos delante debe tener algún medio de transporte estabilizante. Es fundamental también identificar correctamente los datos del paciente en el tubo y mantener refrigerada la muestra hasta su envío y llegada al laboratorio. En el caso del aspirado nasofaringio, en este sentido, la única diferencia con la toma de muestra anterior es que debe usarse una mascarilla N95 con la posibilidad de generar aerosoles, ya sea cuando uno use una jeringa o una bomba de vacío para la toma de este tipo de muestras. En este sentido, hay que abrir el kit, ¿no es cierto?, que viene propiamente tal, y la sonda de aspiración, ¿ya? Dependiendo de la edad del paciente, hay distintas sondas que se ocupan, ¿ya? Hay una también para prematuro. Debe medirse el largo de la sonda que se va a introducir en la fosa nasal, desde la aleta de la fosa hasta el lóbulo de la oreja. Y eso es lo que se introduce, sin aplicar succión, por la fosa nasal del paciente.
Posteriormente se aspira rotando suavemente y se retira en forma lenta, de manera tal como para la tórula nasofaringea, tratando de obtener la mayor cantidad de células posibles del tracto epitelial. Y eso se repite en la otra fosa nasal. O sea, se toman muestras de ambas fosas nasales del mismo paciente. Posteriormente, aspirando ya sea con la jeringa o con la bomba de vacío, se lava la sonda en un tubo que debe tener PBS, o suero tampón fosfato, hasta llevar toda esta muestra hasta el tubo recolector. ¿Ya? La idea es que se cambie la tapa del tubo colector y se rotula la muestra con los datos del paciente. Y se elimina también el material contaminado. Para el tracto respiratorio inferior, las muestras a tomar es lavado bronquialveolar o aspirado traqueal. En este caso, también debe usarse equipo de protección personal, incluido mascarilla N95, y se debe recolectar de 2 a 3 ml de muestra en un recipiente de rosca estéril. Se identifica, al igual que las muestras anteriores, con los datos del paciente y se mantiene refrigerada hasta su envío al laboratorio. Soy reiterativo en el punto de la refrigeración de la muestra porque es importante para todas las muestras respiratorias. Está también la posibilidad de tomar muestra de esputo. ¿Ya? Esto se usó un poco al inicio de la pandemia y también cuando habían problemas con la obtención de tórula, ¿ya? Para SARS-CoV-2. Se solicita que el paciente se enjuague previamente la boca con agua para eliminar restos de comida que mantenga y luego expectore el esputo directamente, sin inducir la generación de esputo. ¿Ya? A un tubo estéril con tapa rosca que obviamente tiene que ser del grosor suficiente como para que caiga la muestra. Como también se pueden generar aerosoles cuando el paciente tose, lo importante es que si uno está cercano al paciente, también use todo el equipo de protección personal, incluido la mascarilla N95. Rotular el tubo con los datos del paciente y enviar la muestra refrigerada y mantenerla como tal hasta su llegada al laboratorio. Las recomendaciones, entonces, como resumiendo, generales para trabajar con materiales potencialmente infecciosos, es que usar el equipo de protección personal adecuado, incluir los guantes desechables, es importante o ideal, dependiendo, digamos, de que se cambien los guantes entre un paciente y otro. ¿Ya? Más que lavar, digamos, con etanol o alcohol al 90%, lo ideal es eliminar los guantes entre paciente y paciente. El uso de mascarilla quirúrgica, delantal y protección ocular. Y en el caso, obviamente, en que se pueda generar aerosoles, cambiar la mascarilla quirúrgica por la mascarilla N95. Para conservación y transporte, es muy importante rotular los datos del paciente, la fecha de la toma de muestra y el tipo de muestra que uno está tomando. Porque cuando llega al laboratorio uno no va a saber si es un aspirado, si es una tórula, qué tipo de muestra es. Entonces es muy importante que esos datos vengan en el paciente. Actualmente en muchos laboratorios ya se cuenta, ¿no es cierto?, la generación automática de etiquetas con los datos del paciente, ¿ya? Incluyendo mínimo el root provisorio, o en el caso de algún paciente extranjero, el dato del pasaporte, la fecha de nacimiento, el nombre obviamente, y la fecha de toma de muestra. Las muestras respiratorias deben ser mantenidas a 4 grados Celsius, refrigeradas y transportadas al laboratorio lo más prontamente posible, como veíamos en las diapos anteriores. Un punto fundamental es qué pasa si nosotros no contamos con la posibilidad de enviar la muestra de inmediato al laboratorio, ¿ya? Muchos de estos virus son virus RNA, ¿ya? Y los virus RNA se degradan si se congelan a una temperatura de menos 20 grados Celsius. En ese sentido, si el tiempo en que ustedes se van a demorar en enviar las muestras es más de 48 horas, lo recomendable es mantener las muestras congeladas a menos 70 grados Celsius hasta coordinar su envío al laboratorio. Y también debe evitarse estar congelando y descongelando las muestras, porque eso también altera la calidad de la misma para el análisis posterior. O sea, en el caso que si van a enviar una muestra congelada a menos 70, o sea, si la muestra se mantenía congelada a menos 70, debe enviarse con hielo seco al laboratorio.
Nosotros como ISP contamos con una guía técnica para el transporte de sustancias infecciosas. Ahí está el link directo si quieren acceder a ella, y está también disponible en la página web del instituto, ¿ya? Es importante que el envío de las muestras se realice siempre con unidades refrigerantes para asegurar que se mantenga la cadena de frío hasta la llegada al laboratorio, ¿ya? Es importante que los laboratorios también se registre la temperatura a la que llegan las muestras antes de su procesamiento, y transportarse de manera segura, ¿no es cierto?, con los recipientes adecuados, el envase primario, secundario y terciario, y obviamente con los datos del paciente y el formulario que se acompañe a cada una de las muestras con la información solicitada. Vamos a pasar entonces ahora a hablar un poco en relación a los virus respiratorios. Existen distintos virus respiratorios causantes de enfermedades en humanos, y los principales incluyen estas 6 diferentes familias. El ortomixiviridae, donde está el virus influenza; los paramixoviridae, donde están parainfluenza y virus respiratorio sincicial; picornaviridae de los picornavirus; adenoviridae, los coronaviridae y los parvoviridae. En general, los virus, digamos, que generalmente se realiza el diagnóstico, son los 5 primeros que están en este listado. El virus influenza, dependiendo de la técnica, también se puede discriminar entre influenza tipo A y influenza tipo B. El virus respiratorio sincicial, el parainfluenza con sus distintos subtipos, 1, 2, 3, también 4, 4A, 4B, dependiendo de la técnica. El adenovirus y el metaneumovirus. Esos son los virus tradicionales que uno detecta de manera general. Sin embargo, hay otros virus respiratorios que también circulan, y de manera no menor. Los rinovirus, de los cuales hay más de 100 serotipos distintos y que son los causantes del resfrío común, ¿ya? En general, estos virus causan cuadros más leves, generalmente de ira alta, pero sin embargo, igual hay pacientes que se hospitalizan y pueden incluso ingresar a UCI a causa de este tipo de virus. Por eso es importante también su diagnóstico. Los coronavirus, ¿no es cierto?, los que estamos sufriendo todavía. Enterovirus D68, que si bien los enterovirus son generalmente virus entéricos, este es un virus que se contagia de manera respiratoria y que cada 4 o 5 años genera brotes importantes en el mundo. La última vez Estados Unidos emitió una alerta al respecto, y en los distintos países se generaron, digamos, los protocolos de diagnóstico para poder detectar. Nosotros lo hacemos de manera habitual, digamos, en cada temporada invernal estudiamos las muestras negativas para el panel de virus respiratorios, también para enterovirus de 68. Y otros virus que todavía están en discusión realmente, si bien son virus respiratorios, si realmente causan enfermedades o no, o son más que nada virus comensales, ¿ya? Que uno los tiene habitualmente en su flora, al igual que muchas bacterias. Y entre ellos están el bocavirus y los poliomavirus. Bueno, en cuanto a coronavirus, ¿no es cierto?, hay 5 coronavirus que han circulado en humanos, pero sin embargo los coronavirus propiamente tal, humanos, son los que tienen aquí en la diapositiva la H antes del nombre, ¿ya? Los coronavirus se dividen en 2 familias, alfa y beta. Los coronavirus humanos tradicionales son el 229E y el NL63, el tipo alfa, y en relación al tipo beta, el OC43 y el HK1, ¿ya? Estos virus se aislaron en la década del 60, los primeros coronavirus humanos, y los últimos fueron alrededor del año 1995 más o menos. Y tenemos también virus que han saltado de especies animales a humanos, como el SARS, que a diferencia del SARS-CoV-2 actual, tenía la ventaja de que el paciente, o sea, la ventaja para nosotros, es que el paciente contagiaba cuando tenía síntomas. Entonces, esa fue una manera de la cual en su momento se logró detener la circulación de este virus en el mundo. Si bien generó algunas alertas y algunos brotes importantes en hospitales, no llegó a Chile. Y el MERS, los MERS coronavirus, que siguen circulando. Este es un virus que se detecta fundamentalmente en el Medio Oriente. En Arabia Saudita, año a año tienen brotes con una letalidad importante. Y el otro beta coronavirus es el SARS-CoV-2, con el que estamos detectando actualmente a lo largo del país por causante de la pandemia. Estos virus tienen una alta tasa de recombinación, lo que favorece entonces la mezcla entre ellos. Y por ejemplo, es lo que ha generado estas nuevas recombinantes de SARS-CoV-2 actualmente, del linaje Delta con
con Omicron, ya, que están circulando, aparte de la circulación de Omicron propiamente tal actualmente. Los virus tienen una alta tasa de mutación y eso hace que permanentemente se generen nuevas variantes de coronavirus, ¿ya? Dentro de las mismas familias o linajes. Entonces estamos actualmente con distintos sublinajes de Omicron circulando en el mundo. Y se adaptan fácilmente a nuevos huéspedes, pudiendo afectar a distintas especies de animales. ¿Por qué es importante realizar el diagnóstico de laboratorio? Porque clínicamente los virus respiratorios pueden generar cuadros muy similares en sí. Entonces la discriminación a nivel de laboratorio permite orientar un poco más, digamos, diagnosticar cuál es la causa en sí de la patología que está cursando el paciente. ¿Ya? Generalmente, como veíamos delante, los rinovirus son generalmente asociados a iras altas, pero en el caso de influenza, virus respiratorio sincicial, podemos llevar desde una faringitis hasta una neumonía. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, aparte del diagnóstico clínico, es importante también contar con la confirmación de laboratorio. Un aspecto importante a destacar en relación al diagnóstico de laboratorio es que la sensibilidad y especificidad de la técnica depende de muchos factores. Fundamentalmente, el tipo de muestra que tomemos, asociado a lo que vamos obviamente a diagnosticar, cómo se ejecuta la técnica para tomar la muestra, el tipo de muestra que uno selecciona, cuándo se toma la muestra, ¿ya? Porque obviamente dependiendo de los días de evolución del paciente y del virus, uno puede detectar con más o menor frecuencia un virus en particular, ¿ya? Hay virus, como, por ejemplo, como el adenovirus, que uno lo puede detectar a veces hasta 15 días después de que el paciente tuvo el cuadro, todavía sigue eliminando el virus, y todavía puede tener estando con síntomas. Y hay otros, como la influenza, que lo ideal es realizar el diagnóstico en los primeros 3 días. Pero en general, entre los virus respiratorios, el promedio es entre 3 a 5 días dentro de la primera semana. Los niños también en general excretan por un tiempo mayor los virus respiratorios que los adultos. Entonces, todas esas consideraciones tiene uno que tener en claro cuando toma la muestra, y por eso que es tan importante que esos antecedentes vengan en los formularios con que usted envía las muestras al laboratorio. Otro aspecto fundamental es la calidad de la muestra que se toma, y en ese sentido es muy importante capacitar al personal que está permanentemente rotando en los hospitales para una adecuada toma de todo este tipo de muestras. Y como veíamos también, ¿no es cierto?, el almacenamiento y transporte en las condiciones adecuadas. Hay distintos métodos de diagnóstico de virus respiratorios. Podemos detectar ya sea el virus o productos virales propiamente tal, y en ese sentido se puede trabajar con aislamiento viral en cultivos celulares, ¿ya?, donde ahí uno puede detectar, dependiendo del cultivo que uno utilice, distintos virus, ¿ya? Hay virus que crecen en algunos cultivos y otros en otros, entonces, dependiendo de la sospecha que uno tiene, es en qué cultivo inocula el virus y después observa su efecto citopático en el tiempo. O también en el caso de influenza, también se puede trabajar con inoculación en huevos embrionados. También se puede detectar directamente o productos virales a través de técnicas como la inmunofluorescencia, a través de técnicas como la ELISA. ¿Ya? Hay ELISA para algunos virus respiratorios, fundamentalmente sincicial, influenza tipo A, y las inmunocromatografías o TESPAC, que se muy en uso actualmente también. Para la detección de anticuerpos, método serológico, se puede trabajar con sueros pareados si uno está buscando anticuerpos del tipo IgM, anticuerpos del tipo IgG, o muestra única en el caso de una IgM o una infección reciente. Ahora, obviamente, eso va a depender del virus que uno esté buscando y si uno anteriormente se infectó o no con él. Entonces, la utilidad hay que verla en ese sentido. Hay ELISAs también que permiten detectar ya sea IgM o IgG. Técnicas como la inmunofluorescencia, fundamentalmente para buscar este tipo de anticuerpos asociados a algunos de los virus, y técnicas clásicas como la inhibición de hemaglutinación, que también permiten detectar virus como la influenza en en este caso en particular. Y también inmunocromatografía, ¿no es cierto?, para detección de anticuerpos que estuvieron en boga, por ejemplo, la detección de anticuerpos de IgG en su momento, si uno quería saber si había estado infectado o no antes de coronavirus, antes de que empezáramos a vacunar, y si no había tenido un cuadro asintomático.
al respecto. Actualmente, en realidad, el uso de técnicas de inmunocromatografía para IgM y IgG de coronavirus no tiene mucho sentido. Y las otras técnicas son, ¿no es cierto?, la detección de material genético viral, las técnicas de reacción de la polimerasa en cadena, ya también ha habido bastante desarrollo en distintas técnicas al respecto, y la secuenciación que se realiza en universidades, en algunos hospitales que ya están comprando secuenciador, y también acá en el ISP. Pero ya que lleva en general, en el caso de los virus respiratorios, más que nada a buscar, ¿no es cierto?, una variante en particular o un grupo genético en especial, más que el diagnóstico propiamente tal. En cuanto a aislamiento viral, es una técnica de alta sensibilidad, es compleja, digamos, requiere de un personal altamente entrenado, ¿ya? El ojo tiene que adecuarse, digamos, a interpretar, digamos, el efecto citopático que se produce en las células, si se asocia o no a algún virus en particular, ¿ya? Y eso después tiene que confirmarse por otra técnica, ya sea, por ejemplo, inmunofluorescencia o PCR también, de lo que uno observa en el cultivo, para confirmar, digamos, que ese efecto que uno ve en las células, por ejemplo, que una célula sea redonde, que se genere en uso, o que se fusionen distintas células, que se generen sincicio, ese tipo de efecto, después confirmarlo a través de otra técnica. Requiere personal entrenado e infraestructura adecuada, digamos, para mantener los cultivos, porque es muy fácil que los cultivos se contaminen, ¿ya?, con hongos, con bacterias. Entonces, en ese sentido, se requiere trabajar en condiciones de esterilidad muy estrictas. En general, esto se realiza, digamos, fuera del área del laboratorio, y se cuenta con laboratorios especiales que son los que se encargan de entregarlos, de proveer los cultivos celulares a los laboratorios. Sin embargo, es importante su uso porque también permite la disponibilidad de cepas virales para la producción de vacunas y estudios de neutralización. Nosotros, por ejemplo, acá en el ISP, aislamos todos los años virus de influenza y los enviamos al centro de referencia del CDC en Estados Unidos, ¿ya? Y ellos los comparten con centros colaboradores a lo largo del mundo, de la red global de influenza, de manera tal de contar con cepas de lo último que está circulando en todas partes antes de que se realice la recomendación de la vacuna, ya sea para el hemisferio norte o para el hemisferio sur. Entonces, en ese sentido, contar con este tipo de técnicas, que actualmente solamente se realiza en el ISP y en algunas universidades, es fundamental. Para estudios de neutralización también es muy importante, ¿ya? En el caso del aislamiento de SARS-CoV-2, todavía, como estamos en pandemia, eso debe realizarse en laboratorios de bioseguridad tipo 3, ¿ya?, con equipos de protección personal especiales, un manejo especial de las muestras, donde se trabajan ahí y nada sale de ese laboratorio, ¿ya? Nosotros actualmente estamos haciendo estudios todavía, digamos, en el BSL-3 de acá del ISP, del Subdepartamento de Enfermedades Virales, para SARS-CoV-2, ¿ya?, viendo los distintos linajes y cómo el ciclo infectivo de los mismos, y también asociándolo, por ejemplo, a la respuesta de la vacuna, ¿ya?, cómo se mantienen los anticuerpos en el tiempo de las personas con las distintas cepas vacunales, digamos, de los distintos virus circulantes en relación a la vacuna. La técnica, ¿no es cierto?, que todavía se utiliza de manera tradicional en muchos laboratorios es la inmunofluorescencia para el diagnóstico de virus respiratorio. Detecta influenza A, influenza B, el panel viral en sí, ¿no es cierto? Para influenza, dependiendo del test que se cuente, 1, 2 y 3, la gran mayoría de los test de diagnóstico actuales son de inmunofluorescencia comercial, son de inmunofluorescencia directa. El virus respiratorio sincicial, obviamente, adenovirus y metaneumovirus, ¿ya? Entonces, son estos 7 virus los que generalmente se utilizan para este test. Lo importante, ¿no es cierto?, es que la muestra debe tener menos de una semana de evolución. En el caso de la influenza, lo ideal, como les mencionaba yo, es de 3 días y un máximo de 5. La muestra ideal para la inmunofluorescencia es el aspirado nasofaringio, porque es la muestra donde uno recolecta la mayor cantidad de células del epitelio respiratorio del paciente. Y en ese sentido, la sensibilidad es mayor que un hisopado para inmunofluorescencia, distinto a lo que pasa acá en PCR, donde eso no es tan importante. Y si el paciente es un niño,
lo que se recomienda es que estén en ayuna por la posibilidad de que se produzcan vómitos, digamos, en el momento en que se introduzca la sonda para la toma de la muestra. En este sentido, el laboratorio debe contar con un microscopio de inmunofluorescencia y es fundamental contar con personal altamente capacitado, ¿ya? Nosotros como ISP damos un curso anualmente para esta técnica y certificamos a los profesionales al respecto antes de que puedan informar sus resultados. El costo es menor al de otras metodologías y permite trabajar con un alto número de muestras. Sin embargo, hay que considerar también el tiempo que el profesional va a estar leyendo en el microscopio. Entonces, hay que considerar también tiempos de descanso entre lecturas de un número importante de muestras. Se recomienda no leer más de 1 hora y ahí tomar un descanso antes de volver a leer. Obviamente, ya, pero generalmente se pueden trabajar en lotes de 20, 30 muestras a la vez, buscando los distintos filtros. Y como todas las técnicas de laboratorio, la calidad es súper importante y en ese sentido se debe trabajar siempre con controles positivos y negativos para los distintos virus que uno esté diagnosticando por esta técnica. Aquí por ejemplo, tenemos una foto tomada desde un microscopio de inmunofluorescencia, acá en el ISP, de una muestra de aspirado nasofaringio positiva a virus respiratorio sincicial. Las células con color verde o manzana son las células positivas y dependiendo del virus se puede teñir ya sea el núcleo, el citoplasma o completo el virus, ¿ya? Pero uno sabe, obviamente, con su protocolo qué es lo que está goteado en ese pocillo en especial de la lámina, donde realiza la técnica. Y lo que se ven en rojo ahí son células epiteliales negativas, digamos, donde no hay tensión, ¿ya? Entonces esa es la manera en que se detecta. Uno tiene que recorrer el campo completo de la lámina para poder dar una muestra por negativa y para que una muestra sea positiva debe tener al menos 2 células positivas en el campo. Es súper importante en este sentido la fijación de las muestras para esta técnica, ¿ya? Cuando uno toma la muestra de las células epiteliales en PBS, si bien el PBS estabiliza un poco, igual las células se van rompiendo, se van hidratando y se van rompiendo. Entonces, lo ideal es que lo más tempranamente posible, después de que se tome la muestra, sea fijada en el laboratorio antes de la realización de la técnica. Ya la técnica se puede realizar mucho después de la fijación de la muestra, pero lo importante es una de las etapas críticas, fundamentalmente cuando el paciente tiene pocas células positivas, porque uno las puede perder después. En relación a las técnicas serológicas, como veíamos, uno puede realizar estudios de anticuerpos, IgM, IgG, o también anticuerpos totales, dependiendo de lo que esté buscando, ¿ya? Generalmente se utilizan más que nada para complementar el diagnóstico. Es un método eficaz, pero retrospectivo cuando trabajas con 2 muestras, porque tomas una muestra aguda, digamos, al inicio del cuadro, y una muestra convaleciente, que es 10 a 15 días después de la primera muestra. Entonces uno lo que ve entre la primera y la segunda muestra es si se presenta o no una alza de anticuerpos o una seroconversión de muestra negativa a positiva, ¿ya? Y de esa manera puede confirmar, digamos, en el caso. Se usa fundamentalmente en ese sentido para estudios epidemiológicos, y entre los métodos que utilizan test serológicos son los ensayos de inmunocromatografía, las ELISAs, y fundamentalmente técnicas clásicas como la neutralización y la inhibición de maglutinación. También se usan este tipo de técnicas para la búsqueda de anticuerpos en pacientes, por ejemplo, como veíamos, asociados a respuesta a vacuna, ¿ya? O cuando se necesita cambiar el componente de una vacuna, a ver cómo está la inmunidad de la población. Entonces se hacen estudios poblacionales con este tipo de técnicas. Fundamentalmente actualmente neutralización y microneutralización es lo que más se utiliza. Yendo a las técnicas rápidas de detección de antígenos, se cuentan, ¿no es cierto?, para virus respiratorio sincicial, influenza. Hay algunos que permiten discriminar entre influenza A e influenza B. También hay técnicas de adenovirus, para adenovirus y también para SARS-CoV-2, ¿ya? Los resultados es menor, obviamente, que el tiempo que toma la inmunofluorescencia. Si uno hace como el tiempo completo desde que la muestra llega al laboratorio, se prepara la lámina, digamos, se centrifuga, se hace la lámina, después se lee, eso más o menos como 1 hora y media, ¿ya? Y aquí uno se demora de 30 a 40 minutos, pero tiene que realizarlo muestra por muestra, ¿ya?
y obviamente tiene una menor sensibilidad y especificidad comparada con la PCR. En general, si uno compara con inmunofluorescencia, la sensibilidad para el DRS es bastante similar, es alrededor del 90%. La inmunofluorescencia también tiene una buena sensibilidad comparándola con PCR. ¿Ya? Eso disminuye en influenza, la sensibilidad de inmunofluorescencia para influenza es de alrededor del 70-80%, y de los test PAC pueden ser entre el 60-80% dependiendo del test. ¿Ya? Y esa es la razón por la cual muchos de los casos en nuestro país que son negativos, ya sea por inmunofluorescencia, después se les debe realizar un test, por ejemplo, si el paciente está hospitalizado, para la detección de influenza por PCR. ¿Ya? Eso se hace por ejemplo, en estudios de vigilancia de ira grave. En adenovirus la sensibilidad también es baja, igual como tenemos con la inmunofluorescencia, donde es alrededor del 50%. ¿Ya? Y el SARS-CoV-2 está en el rango entre 80 y 90% más menos. También hay algunos test de antígenos para SARS-CoV-2 que tienen una sensibilidad menor. ¿Ya? Y en esto también depende mucho, porque como en SARS-CoV-2 también se utiliza mucho el test PAC en pacientes asintomáticos, donde ahí igual la sensibilidad es muchísimo menor. ¿Ya? Entonces eso también hay que tener en consideración. ¿Ya? En ese sentido, si hay un paciente asintomático y uno quiere realizar, digamos, pensando en diagnóstico propiamente tal, debiera ser más PCR que test de antígeno. Una vez que uno adquiere estos test de antígeno, es fundamentalmente que uno revise la fecha de vencimiento del estuche. ¿Ya? De acuerdo, si uno va a comprar un lote importante de muestras, verlo también en cuanto al uso previsto que uno va a tener para estas metodologías. ¿Ya? También es muy importante realizar capacitaciones al personal para la realización de la prueba y cómo se interpretan los resultados. ¿Ya? El uso de controles de calidad también es un aspecto que no debe dejar de considerarse. ¿Ya? La recomendación es que debiera correrse al menos un control para test de antígeno cada vez que uno abre un nuevo lote. Deben seguirse rigurosamente las condiciones que indica el fabricante en el inserto de este tipo de test. ¿Ya? ¿Qué tipo de muestra uno va a usar? No todos los tests permiten la realización con cualquier tipo de muestra. ¿Ya? El volumen de muestra, ¿ya? Que no vayas, uno cuando agrega las gotas, digamos, en el dispositivo, que no vaya a sobrepasar el espacio, digamos, que está para agregar la gota, ¿ya? Porque eso puede después dañar la membrana nitrocelulosa y dar una reacción por negativa. Y el tiempo de ejecución y de lectura, donde ahí hay que ser muy, muy riguroso al respecto. O sea, si el test indica que uno tiene que leerlo 15 minutos a 20 minutos después de la realización, no pasar más allá de eso. ¿Ya? Eso es fundamental para este tipo de test, porque si no después se pueden generar falsos positivos, uno empieza a dudar de esas pequeñas bandas que aparecen después del tiempo que tiene establecido cada uno de los test de antígeno. Y en ese sentido, por eso que es importante no hacerlos en lotes de muestras, sino que procurar realizar uno a uno el test de antígeno para evitar que uno después se vea, digamos, sobrepasado en la cantidad de muestras que esté procesando y en la interpretación del resultado de la misma, si va a ser lectura de tipo visual. Como se trabaja fundamentalmente para la realización de la muestra, estos test generalmente vienen con un tampón ya en un tubo, y la idea es introducir la tórula en dicho tampón, ¿ya? Y estrujarla bien, digamos, cosa de que la muestra quede bien homogeneizada. ¿Ya? Después debe taparse el tubo y agregar, ¿no es cierto?, dependiendo de lo que indique el inserto, el número de gotas que corresponden a cada test en forma vertical en la zona que está diseñada al respecto en el cartucho. ¿Ya? Y se debe cronometrar el tiempo, como les mencionaba yo delante, que especifica el test en particular, o sea, 15 a 30 minutos en este caso en particular, no leer más allá de los 30 minutos. ¿Ya? Es importante también la interpretación del resultado. ¿Ya? Estos test siempre vienen con un control interno. ¿Ya? Que, por ejemplo, aquí en este caso, la parte superior del test tiene la línea del control y más hacia abajo
está la línea de la prueba propiamente tal, donde están buscando el antígeno específico, en este caso SARS-CoV-2. Generalmente puede ser, digamos, la nucleoproteína del virus, una zona conservada del virus, es a la que generalmente se desarrolla este tipo de test, y la que busca. Entonces, al extremo izquierdo está un resultado no válido, donde, si ustedes se fijan, no se observa la línea del control. ¿Ya? Si un paciente da un resultado inválido, debe repetirse el test, ¿ya? Porque tienen que ver si hay un problema en particular de este sachet o si efectivamente también puede haber un problema con la muestra. Entonces, lo primero que se recomienda es realizar inmediatamente un test con un nuevo sachet y ver un nuevo cartucho y ver el resultado. Si se mantiene el resultado inválido, obviamente hay un problema con la muestra. Y el caso positivo, ¿no es cierto?, puede tener las bandas de distinta intensidad. ¿Ya? Si se fijan acá en el extremo izquierdo está un test, ¿ya? Y ahí tenemos una banda fuerte y acá uno más débil. Pero habiendo banda en la zona de la prueba propiamente tal, uno la interpreta como positiva. Y para interpretar una muestra como negativa, solamente debe tener la línea del control. En relación a las técnicas moleculares, como les mencionaba yo antes, hay distintas metodologías al respecto, pero todas buscan detectar dependiendo del virus, si es RNA o DNA, presente en la muestra del paciente, ¿cierto? La sensibilidad es muchísimo más alta que el resto de las técnicas que habíamos visto, alrededor del 95%. Obviamente siempre hay un rango al respecto, dependiendo del test que uno utilice. Y tiene también la complejidad asociada a una mayor contaminación, precisamente por la amplificación que uno hace del material genético. Entonces, hay que trabajar muy cuidadosamente en el laboratorio para evitar contaminación cuando uno procesa las muestras. El laboratorio que no ha tenido contaminación en PCR no ha trabajado en PCR. O sea, es imposible, digamos, que en alguna vez de la vida van a pasar por un proceso de contaminación. Y dependiendo de la extensión de la contaminación, es cuánto uno se va a demorar después en lograr, digamos, limpiar adecuadamente las áreas. A veces cuando se generan amplicones, es sumamente difícil lograr descartar después la contaminación. Por eso es que hay que ser como súper riguroso al respecto. Si uno se descuida un poquito, puede generar estos problemas, que no son menores, ¿no? En el caso de SARS-CoV-2 han debido algunos laboratorios, de hecho, que cerrar en algún momento por problemas de contaminación, antes de reiniciar el procesamiento de las muestras. Como les mencionaba yo antes, hay distintas técnicas de PCR. ¿Ya? Uno habla de RT-PCR cuando realiza a partir de RNA, ¿ya? Porque hay una etapa previa donde lo que uno hace es transcribir de RNA a DNA usando efectivamente la transcriptasa reversa, y a eso va la RT. Y además, en tiempo real, es cuando uno utiliza un equipo donde uno puede ir viendo las curvas. ¿Ya? Hay también PCR convencionales, digamos que son las primeras que surgieron, donde uno después tiene que utilizar un gel donde uno busca las bandas específicas de acuerdo al tamaño del fragmento que uno está amplificando. Y con el tiempo se han desarrollado también PCR múltiplex que permiten, digamos, en la misma muestra y en el mismo pocillo detectar más de un virus. ¿Ya? Hay PCR singleplex, donde obviamente es solamente en cada pocillo uno detecta un virus en particular. ¿Ya? Y eso puede ser también para distintas regiones de un virus en particular. Hay otras técnicas de amplificación como LAMP, ¿ya? Que no requieren equipo termociclador para la realización de la técnica y que se utilizan entonces, eso se ve después, digamos, hay una amplificación, digamos, a una reacción colorimétrica, una amplificación isotérmica, digamos, que se puede hacer en un incubador, y después hay un cambio de color en las muestras que están positivas. ¿Ya? Pero esta es una técnica que presenta menor sensibilidad que la PCR y que se utiliza solamente, digamos, en aquellas condiciones cuando un laboratorio no cuenta con termociclador. ¿Ya? Pero en algunos países de Latinoamérica se usa, por eso se los menciono. Hay equipos también POC, ¿no es cierto?, de PCR, que
en el último tiempo también han estado bastante en boga, ¿ya? En el pasado, digamos, permiten detectar distintos virus y actualmente también se están trabajando con equipos POC que detectan al mismo tiempo influenza, COVID, VRS, por ejemplo. Se está integrando el COVID tanto a PCR de RT-PCR múltiplex como en estos equipos POC, digamos, cosa de que al mismo tiempo se realice el análisis de COVID junto con el resto de los virus respiratorios. Al igual que el resto, digamos, dependiendo de la PCR en sí, la sensibilidad y especificidad puede variar, ¿ya? Muchas veces cuando uno trabaja con una PCR múltiplex, sacrifica un poco la sensibilidad, ¿ya? Porque si en el mismo pocillo uno tiene 10 o 15 patógenos que está buscando, en el fondo el que está mayor concentrado puede amplificar mucho más y gastar el resto de los reactivos que vienen en el pocillo, ¿ya? Y en ese sentido, si hay muy baja cantidad de otro patógeno, no detectarlo cuando hay una coinfección, ¿ya? Y eso, en el caso de la singleplex, como uno solamente tiene un cebador y un virus en particular que está buscando, no se da. Entonces, en algunas ocasiones, ese es un problema que tienen las múltiplex. Y también existe la posibilidad de subtipificar distintos virus con estas metodologías. Por ejemplo, hay PCR específicas para, en el caso de influenza, H3, H1N1. ¿Ya? En el caso de VRS, tipo A, tipo B. En el caso para influenza, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Las técnicas moleculares, entonces, lo que buscan es amplificación de fragmentos específicos y pequeños del material genético del virus en el tiempo, digamos. Se van realizando, esto es iterativo y con el tiempo van aumentando la concentración en cada vez que se repite el proceso, ¿ya? Y esos son los distintos ciclos que tiene, y por eso uno habla de CT, CT1, CT2, CT10, CT20. Generalmente son 30, entre 30 y 40 ciclos los que tiene cada PCR. ¿Ya? Permite obviamente realizar el diagnóstico de laboratorio y uno indica si hay presencia o ausencia del virus. Ese es otro punto importante. Como estas técnicas pueden detectar trazas del virus, no necesariamente implica que el paciente está cursando actualmente la infección, ¿ya? Puede ser que uno tuvo, por ejemplo, hace 2 semanas atrás el patógeno y todavía le quedan restos en el cuerpo, y cuando uno hace una muestra sigue saliendo positiva, ¿ya? Entonces esa es la diferencia que tiene con técnicas como cuando la detección de antígeno o el cultivo o la inmunofluorescencia, que uno efectivamente lo que está viendo es propiamente tal lo que está en ese momento la infección propiamente tal en el paciente. Al igual que las otras técnicas, es importante que haya un control interno por cada muestra, porque es la única manera en que uno verifica cuando un resultado es negativo, que efectivamente una muestra está bien tomada, ¿ya? En ese sentido, asegura la calidad de la muestra el trabajar con controles internos por cada muestra. Y como habíamos dado los problemas de contaminación, se necesita trabajar con muchos controles. Controles en la etapa de extracción y controles en la etapa de amplificación. Controles negativos y controles positivos, dependiendo, digamos, de la etapa con la que uno trabaja. Nosotros recomendamos trabajar con controles negativos y positivos en ambas etapas, tanto en extracción como en amplificación. ¿Ya? Y como control positivo de extracción, uno generalmente utiliza, por ejemplo, un control interno, que pueden ser propias muestras del laboratorio, y uno va viendo en el tiempo cómo digamos, si se mantiene o no el CT que uno obtiene de una muestra, de esa muestra en particular. También permite generar ese tipo de análisis, de cómo están sus reactivos. Y este, por ejemplo, es una PCR en tiempo real con el resultado. Acá abajo están los distintos ciclos. Entonces, cada vez por lo que pasa el proceso, si se fijan, por ejemplo, aquí en el ciclo 24 empieza a aumentar y se genera como la curva sigmoidea cada vez que hay mayor cantidad en este caso en particular, del gen N de SARS-CoV-2. Y ahí está una muestra en que en el mismo tiempo se realizó PCR para el gen N, para el gen OR y el control interno que está acá. Entonces una muestra positiva tiene los tres, tanto los marcadores propios del virus como el control interno. Y una muestra para darla por negativa no tendría que tener, ¿no es cierto?, nada acá, pero sí el control interno. Y si no hay ninguna amplificación, o sea, por ejemplo, lo que está acá, que está todo negativo, uno no puede dar ni por positivo ni negativo, esa es una muestra no apta, donde uno debiera solicitar una nueva muestra al paciente.
si las curvas no dan de la manera característica o son muy tardías, por ejemplo, después del siglo 38, 39 por acá, una curvita que sea muy, muy bajita, eso es lo que uno da como una muestra indeterminada y en esos casos también se recomienda la toma de una nueva muestra, porque puede ser que sea una muestra muy temprana, donde todavía no se esté detectando el virus en particular. Vamos a pasar ahora a la secuenciación. ¿Ya? Hay distintos tipos de secuenciación, ¿ya? Secuenciación parcial, donde uno lo que busca es secuenciar fragmentos o regiones en particular del genoma, ¿ya? Y generalmente se trabaja con secuenciación tipo Sanger en este caso. Y también está la secuenciación de genoma completo o NGS, donde se amplifica, tal como dice, el genoma completo del patógeno en particular. ¿Cómo trabajamos acá en el ISP? Bien. Por ejemplo, para el estudio de los casos de SARS-CoV-2, juntando las distintas técnicas, recibimos muestras, ¿no es cierto?, fundamentalmente de PCR de distintos hospitales del país que vienen con una PCR positiva y que llegan al laboratorio de acá, de la sección de virus respiratorio exantemático. ¿Ya? En el laboratorio se seleccionan algunas de estas muestras, dependiendo del CT, de los días de evolución, y se hace una extracción propiamente tal de ellas para realizar después el proceso de amplificación, la preparación de librerías y el análisis bioinformático de la etapa de secuenciación. Y en paralelo, también se realiza el aislamiento del virus, como veíamos delante, en el laboratorio de bioseguridad tipo 3. ¿Ya? Pudiendo ser tanto de las muestras propiamente tal, como de muestras donde ya tengamos el linaje detectado. Y esto es más o menos cómo se presenta un resultado, ¿no es cierto? Un resultado positivo, una amplificación de distintos genomas del virus, que es la primera etapa de la técnica de amplificación, donde se debe correr en un gen, digamos, se hace una PCR, se verifica la calidad de la muestra, este es el genoma completo del SARS-CoV-2, y después de esto pasa a la etapa propiamente tal de secuenciación y edición, para entregar después, ¿no es cierto?, un árbol, en este caso específico de influenza, con distintas cepas y su relación, por ejemplo, con la cepa vacunal. Lo mismo se hace para SARS-CoV-2 y los distintos linajes. Esto se hace tanto acá en Chile, como también se comparte con la base internacional GSA, que es la que finalmente entrega el resultado de efectivamente a qué variante corresponde o no, o si hay una nueva variante en el caso SARS-CoV-2. Finalmente, para terminar, un diagnóstico exitoso, como hemos visto, depende fundamentalmente de la calidad de la muestra y de sus condiciones de almacenamiento y transporte antes de que sea procesado en el laboratorio. O sea, la etapa preanalítica es fundamental en este respecto y por eso que es tan importante cumplir con todas estas cadenas. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas que ya han llegado por algunas vías. Primero, recomienda que los controles de calidad de los test rápidos de antígenos se realicen en regiones con muestras positivas por PCR de pacientes que tenemos guardadas y no con controles comerciales. No hay ningún problema en usar muestras de pacientes, ¿ya? Así que si efectivamente los tienen, lo importante es asegurarse de la calidad de la muestra, o sea, porque si las muestras están congeladas, pueden degradarse en el tiempo. Entonces, lo ideal es guardar muestras alicuotadas y ir cambiándolas en el tiempo, ¿ya? Porque como todas las semanas van teniendo casos positivos, y de esa manera evitan comprar controles comerciales. No hay ningún problema en usar muestras locales. Súper. Otra pregunta. ¿Cuál sería la explicación de las numerosas variantes del SARS-CoV-2 a diferencia del virus de influenza que al parecer no tiene tantas variaciones como sí se ha visto en este virus? Bueno, de hecho, el virus de influenza muta más que el SARS-CoV-2, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros llevamos siglos con el virus de influenza, digamos, circulando en la población humana. La influenza tipo A, digamos, bueno, la influenza tipo A es una influenza animal, pero lleva más de 100 años en nuestra especie. Entonces, en ese sentido, está mucho más adaptado que este nuevo virus que recién nos está conociendo y está cambiando precisamente por eso. Está buscando tratar de ser lo más inocuo posible, que es lo que buscan los virus, digamos, de manera tal de
poder infectar a la mayor cantidad de personas, pero no matándolas, ¿ya? Y en ese sentido estamos en ese proceso, ¿ya? La alta recombinación que tiene también favorece la generación de nuevas variantes. Y ahora está además con la presión de las vacunas que también hace que mute más, digamos, pero nos está recién conociendo. Gracias por la aclaración. Las cepas de influenza que están circulando actualmente en el país están en la vacuna influenza que se ha puesto este año 2022. Sí, afortunadamente en el caso de este año, la cepa, digamos, solamente hemos tenido circulación de influenza AH3N2 este año en el país, ¿ya? Y la cepa Darwin que está en la vacuna es la que está circulando también en las muestras que hemos secuenciado este año. Eso no se da todos los años, pero este año sí calzó. Otra pregunta. ¿Los paneles virales utilizados en los servicios de urgencia deben ser confirmados por otras técnicas? Como les mencionaba yo, en el caso de los negativos, sí, ¿ya? Porque obviamente la sensibilidad es menor. En un caso positivo no hay problemas de especificidad si el ensayo se lee, digamos, en el tiempo que especifica el kit comercial. Pero una muestra que está negativa a todo el panel, sí, debiera ser confirmada, ya sea por PCR o inmunofluorescencia. Ya. Los test de antígenos que están disponibles para la población general en las farmacias del país, ¿están autorizados todos por el ISP? A ver, el ISP legalmente no autoriza test de antígenos, ¿ya? Eso está en la ley de fármacos 2 que todavía está en el Congreso. Actualmente, por ley, los únicos test en banco de sangre, los que se autorizan están asociados a patologías como hepatitis, VIH, Chagas, la enfermedad de transmisión por esa vía. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos hecho como ISP es verificar algunos de los kits que están en el mercado y lo que se está comprando desde el ministerio debe tener una sensibilidad del 90%, pero el resto no hay cómo regular eso, ¿ya? Ok. Me parece que esta es la última pregunta. ¿Los test de saliva tienen buen rendimiento comparado con el hisopado nasofaringio para el SARS-CoV-2? A ver, nosotros también hemos hecho ese proceso acá. Se ha entregado a algunos laboratorios, en particular, digamos, un registro al respecto. Y hemos hecho la comparación de hisopado con hisopado, perdón, de hisopado con muestra de saliva. Y la sensibilidad es menor, ¿ya? La recomendación que hace el que tiene el ISP al respecto es usar test de saliva solamente en pacientes asintomáticos, en búsquedas activas de casos, ya para un diagnóstico, si un paciente está hospitalizado no se recomienda el uso porque la sensibilidad efectivamente es menor que la PCR de muestra de hisopado. Ok. Acá acaba de entrar una pregunta. Dice, de la pregunta de controles de calidad a los antígenos distribuidos por el MinSal, resulta que con muestras de pacientes PCR positivo da solo positivo con CT bajo. Ejemplo 26, con CT 35 ya no da y nos preocupan los falsos negativos. Sí, bueno, ese es el problema que tienen todos los test, digamos, obviamente por eso les mencionaba yo que nosotros estamos pidiendo test con sensibilidad menor mayor o igual al 90%, ¿ya? Pero eso implica que tienes este 10%. En general, digamos, el CT que utilizan los test de antígeno, cuando nosotros también hemos hecho la verificación acá, hasta CT 30 se detecta bien, ¿ya? Sobre un CT de 30 empieza a bajar efectivamente la detección, ¿ya? Y por eso, en casos hospitalizados, casos acotados, en ese tipo de casos sí se recomienda hacer PCR por sobre test de antígeno para COVID. Acá están apareciendo otras preguntas en el chat. Dice, ¿usted recomendaría otro tipo de muestra para técnicas de IFI? Como les mencioné, el aspirado nasofaringio es la ideal, ¿ya? Si no pueden trabajar con aspirado, el hisopado, pero como les decía yo, hisopado combinado, o sea, nasal y de garganta, de manera tal de contar con un número equivalente de células a la que obtienen con el aspirado. Ya el punto es ese. Ya. No estoy segura si es una pregunta o un comentario, pero la voy a leer. ¿Ya? La muestra para pacientes pediátricos o nasal
disminuye la sensibilidad en comparación a la muestra nasofaringio en adultos. Depende del virus, entonces no sé de qué virus en particular está hablando. En el caso de COVID se ha visto que es bastante similar, digamos, no, COVID. Para Ya. COVID. Sí, la verdad es que nosotros no hemos hecho acá en el ISP análisis de muestras nasales. ¿Ya? Nosotros tenemos, digamos, las muestras que recibimos para diagnósticos son todas de hisopado nasofaríngeo. Entonces, esa respuesta no se la puedo dar desde ese punto de vista. Yo no tengo la información. Sé que algunos test de antígeno mencionan que se puede trabajar con nasal y nasofaringia, pero nuestras verificaciones han sido siempre con hisopado nasofaríngeo. Ok. Me parece que abarcamos ya todas las consultas que hemos recibido. A ver, aquí acaba de entrar otra. Buenas tardes. Se habla de un traslado de muestra lo antes posible al laboratorio y refrigerada, pero ¿cuál es el tiempo máximo de traslado de un centro a un laboratorio que solo puede mantener muestras refrigeradas? Por eso yo en ese caso lo ideal es que sea máximo 2 días, no más que eso. Con eso creo que ya estaríamos con todas las preguntas, Rodrigo, así que agradecer tu disponibilidad y tu presentación y a todas las personas que están conectadas, dejarlas cordialmente invitados para la próxima semana en este mismo link y en este mismo horario para la presentación de diagnóstico diferencial de cuadros respiratorios en contexto ambulatorio. Recuerden que todas estas cápsulas educativas están siendo subidas al canal de YouTube de Hospital Digital si es que la quieren difundir o volver a ver. Así que muchas gracias a todos.